Bueno, para hablar de este blindaje del metro nos acompaña esta noche para cerrar la semana Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias por la conversación. ¿Dónde radican, cuáles son los argumentos que ustedes tienen de esta preocupación de la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, y buenas noches también, Guillermo, y buenas noches a toda su audiencia. Bueno, las imágenes que ustedes acaban justamente de presentar muestran algunas de las razones por las que nosotros tenemos una altísima preocupación por la decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México de no solamente de solicitar, sino de inmediatamente instalar a la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Yo diría que tenemos tres preocupaciones principales. La primera es una preocupación sobre entender cuál es la relación entre los problemas de mantenimiento que claramente ha presentado el metro de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo en el que nos transportamos millones de personas en esta ciudad y que ha costado la vida de varias personas. No entendemos la relación entre esos problemas de mantenimiento y la presencia de la Guardia Nacional. Es decir, no sabemos si la Guardia Nacional está haciendo labores de mantenimiento o por qué la Guardia Nacional se tendría que encargar de garantizar, el mantenimiento del sistema de transporte colectivo. El segundo elemento importante de preocupación es que la Guardia Nacional es una corporación de seguridad militarizada, dirigida, como ya sabemos, por un militar y conformada en su mayoría por personal militar. Y quisiéramos saber cuál es la razón por la cual se está violando el principio de excepcionalidad del uso de fuerzas militares para tareas de seguridad pública para instalar a la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Hay que recordar que México, el gobierno mexicano, los diferentes gobiernos mexicanos desde hace más de 16 años están violando este principio de excepcionalidad que señala que claramente las fuerzas militares solo pueden ser ocupadas de manera excepcional para tareas de seguridad pública. Y en este caso estamos ante la presencia de una corporación militarizada al interior del sistema de transporte colectivo, lo cual viola los estándares internacionales de derechos humanos. Y el otro elemento que me parece muy importante es un elemento primero de carácter simbólico, es decir, ya llegó la militarización a la Ciudad de México y a una de las arterias principales de la Ciudad de México, que simbólicamente tiene una gran potencia y una gran fuerza, pero además la presencia de la Guardia Nacional claramente es intimidante para todas las personas usuarias y podría incluso estar inhibiendo los diferentes usos que se hacen del metro, como por ejemplo la protesta que acabamos de observar ahí. Es decir, ya tenemos casos de personas despedidas y casos de personas que han sido reprimidas al interior del sistema de transporte de los andenes, y esto claramente también podría ser intimidante para todas las personas usuarias. Es importante decirle a la audiencia que hay una ley general nacional pues que enmarca las atribuciones y obligaciones de la Guardia Nacional. ¿En qué ejemplos específicos, Edith, de lo que se enfrentarían usuarias y usuarios con elementos de la Guardia Nacional al interior de las estaciones del sistema de transporte colectivo metro, aún cuando no estén armados? Bueno, es que estamos claramente ante el riesgo de que haya uso excesivo de la fuerza, tortura, detenciones arbitrarias, que son parte de las violaciones a derechos humanos que históricamente ha cometido el personal militar en México. No es algo que sea un secreto, es algo que además es parte de las quejas que presenta la ciudadanía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tenemos ese personal adentro de las instalaciones del metro, además en una sobrerepresentación, como acaban ustedes mismas de mostrar, es la entidad federativa que tiene más elementos de la Guardia Nacional desplegados en territorio en este momento. Y más policías también a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En efecto, pero tenemos una presencia militar desproporcionada al interior, además del sistema de transporte colectivo que utilizamos cotidianamente para diversas
digamos, para diversas tareas que realizamos las personas en la Ciudad de México. Y la gran pregunta es para la jefa de gobierno, ¿por qué tomó esta decisión? Además, de manera sin ninguna consulta, no hay ningún instrumento jurídico que ampare la presencia de la Guardia Nacional en el sistema de transporte colectivo. No hubo consulta al Congreso, no hay un decreto, lo que hay es una tarjeta informativa del director del sistema de transporte colectivo Metro, que es lo único que ampara jurídicamente la presencia de una corporación militarizada al interior del sistema de transporte colectivo. Bueno, por supuesto estaremos siguiendo muy de cerca lo que ocurre al interior del metro capitalino. Por lo pronto, muchísimas gracias, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a toda su audiencia también.